Hola mis queridos amigos, bienvenidos a esta transmisión donde vamos a intentar encontrar elementos. ¿Por qué hablaba así el Padre? ¿Por qué hablaba así el Padre? Bienvenidos a los que se van sumando a esta nueva transmisión. Me demoré un ratito, recién corto con un canal. Esto de la Semana Santa nos tiene mal. Esperamos que vaya llegando el número. Gracias por sus saludos. Les voy contando mientras tanto y dándole la bienvenida a la gente que se suma a esta transmisión desde TikTok, que llegamos a los 40.000. Hace un momento llegamos a los 40.000, así que bueno, felicitar a todas las personas que están en esa red social también y que comparten con nosotros esto hermoso de la alegría. Estamos casi. Hola Fray, ¿cómo estás? Aprovecho de saludar a la gente que voy conociendo. Hola Olga. Hoy un tema especial, ¿sí? Cómo leer y entender la Biblia, que me parece que es para este tiempo son algunas herramientas interesantes, porque me he encontrado con muchas personas que meten la pata hasta acá, o muchas personas que cuestionan algunas cosas que yo digo, hoy si lo entendieran a esto, sería mucho más fácil, ¿no? Bueno, estamos próximos a los 75, que es el número que yo espero siempre para comenzar. Estamos en los 75, voy a desactivar los comentarios. Después esta transmisión va a quedar naturalmente en YouTube, como vengo haciéndola con todas las otras, ¿sí? Pero les pido que si ustedes ven que se les traba o que se pone fea la transmisión, se vayan directamente, cosa que yo vea en el número que baja bruscamente el número de personas que están viendo la transmisión, y yo digo, está pasando algo. Entonces ahí voy, como no los leo en los comentarios, ahí voy a ver qué está pasando. ¿Cómo leer y entender la Biblia? Quiero tocar con ustedes algunos temas importantes que creo que les van a servir al momento de sentarse ustedes a leer sus palabras o sus Biblias. ¿Qué les digo con esto? La Biblia es palabra de Dios, pero escrita por hombres. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando de palabra de Dios situada. Les espero un momentito por si no tienen nada para escribir. Vayan y busquen. Este tema me parece que es mucho más fluido, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas. Uno comete muchos errores cuando va a leer la palabra de Dios, cuando se acerca y toma el texto de la palabra de Dios. Uno de ellos es decir, esto que estamos leyendo ahora me lo dice Dios a mí ahora acá, y me lo dice igual que como lo dijo hace 3.700 años. Y es un error muy grande. Por eso esta instancia que estamos compartiendo ahora. Debemos entender que la Biblia es palabra de Dios, les decía, pero es palabra de Dios situada. ¿Qué significa situada? Que al ser escrito por una persona, hay un para qué. Hay una intencionalidad de quien la escribe y que nosotros siempre tenemos que tener presente al momento de acercarnos al texto bíblico que vamos a leer. ¿Y por qué es difícil leer la Biblia? Porque en el situs, en este ser situado de la palabra de Dios, se da que los autores son muchos, porque está escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, casi en 2000 años, no sé, o 1000 y pico de años. Entonces, hay mucha distancia de tiempo y hay muchos autores. Hay uno que escribe un evangelio, ustedes ya lo han visto, hay otro que escribe una carta, hay otro que escribe un libro de los profetas, hay una comunidad que escribe esto, hay una cantidad de y siempre el para qué escriben son muy distintos. No obstante eso, y no solamente eso, se suma un agregado más, que es que convergen en la palabra de Dios un montón de, no me sale la palabra, géneros literarios. No es lo mismo leer un relato donde la cuestión sea novelada que leer algo que sea poético,
que leer algo que sea una fábula, que leer algo que sea una epopeya, una saga, un género apocalíptico. Son distintos estilos. Cuando en un salmo nos diga que ha sufrido la persona de manera incalculable y ha llorado tanto que ha inundado su hogar, el estilo del género que está transmitiendo ese salmo es poético. No quiere decir de que con lágrimas inundó un hogar. Yo no puedo entenderlo como un texto histórico o real. Es decir, no, está lloré un río. Nosotros lo utilizamos muchas veces para hablar. Estoy llorando un río porque no la extraño. Es un sentido figurado y ustedes lo pueden entender así. No podemos entenderlo en el texto bíblico como literal. ¿Qué significa eso? Que no puedo tomar esa frase y decir, el profeta acá lloró tanto que llenó una habitación. Yo las veces que más lloré he inundado 3 pañuelos. Espero que me entiendan hasta acá. Creo que es muy, muy simple. Entender el situs, la situación o el situado, es entender que el profeta la está pasando mal porque hay un hecho histórico, por ejemplo el destierro de Israel, cuando Israel es corrido de su tierra, y por eso está llorando el profeta. Y el modo de escribir también nos dice algo. Es un sentido figurado en ese caso, en el de llorar tanto que llenó una habitación de lágrimas. Si yo no entiendo eso, cuando yo vaya a la palabra de Dios, voy a entender ese relato como algo que a mí no me está pasando quizás, o que la palabra de Dios no me entiende, o peor aún, voy a entender que ese pasaje es real, que lloró tanto así. Espero que hasta acá ustedes me vayan entendiendo. Aquí voy con esto, que cuando uno entiende el aquí y el ahora de la palabra de Dios o de esa palabra situada, uno puede empezar a entender también el relato bíblico. ¿Sí? Hacer muchas veces un juicio histórico, esto se llama, anótenlo, anacronismo. Hacer un juicio histórico nos ha llevado a desconfiar y descreer de Dios. Por ejemplo, anacronismo significa situar una persona o cosa en un periodo de tiempo que no le es propio. Situar una persona o cosa en un periodo de tiempo que no le es propio. Por ejemplo, nosotros somos anacrónicos cuando hacemos un juicio histórico de la mujer en el contexto bíblico. Nosotros vivimos hoy en una sociedad que valora y reconoce un montón a la mujer. Falta mucho, sí, falta muchísimo, pero reconoce mucho a la mujer. Pero cuando uno va a leer a San Pablo, como habla de la mujer, dice, no, en la iglesia son todos machistas. No, estás leyendo un texto que tiene 2000 años de antigüedad, casi 2000 años, 1950 años. Entonces, uno no puede hacer un juicio de valor histórico. ¿Por qué? Porque estás leyendo un texto que se escribió en una sociedad que naturalmente era machista. Entonces, hoy no podés decir que la iglesia es machista por ese texto bíblico. ¿Se entiende? Estamos hablando de 2000 años de distancia. Lo mismo pasa con un montón de cosas. Uno tiene que saber cuando va a acercarse a la Biblia en qué contexto fue escrito eso y entender también por qué el autor en ese momento dijo eso. Para esto puede ayudarnos muchas veces, no siempre, pero muchas veces, la introducción del libro de la Biblia que vamos a leer. Por ejemplo, uno va a Miqueas, es uno que veo acá, o Isaías, que se abre más rápido, y al comienzo del libro de Isaías dice, el libro de Isaías es el más extenso entre los escritos proféticos, en él se encuentran reunidos los oráculos que pronunció aquel gran profeta del siglo 8 antes de Cristo, es decir, 2700, 2800, 2900 años. 2800 años, ¿sí? Uno tiene que ir al texto conociendo cuándo fue escrito, qué es lo que pasaba en esa época. Si ustedes van a leer toda esa introducción, van a entender qué estaba pasando
el pueblo de Israel en el momento en el que el profeta les escribe, etc. ¿Por qué? Porque uno va a encontrarse con distintas formulaciones en el texto bíblico. Por ejemplo, les pongo un ejemplo y después vamos a ir trabajándolos un poquito más, pero uno puede escuchar la siguiente afirmación: Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Eso mismo, leído en una exhortación moral, en un estilo de texto de una exhortación moral, puede a nosotros decirnos lo siguiente: Dios es todopoderoso y me acompaña con su poder para que yo pueda cumplir su voluntad y cambiar de vida. Exhortación moral. Pero ahora, en un texto apocalíptico, como es el del Apocalipsis, como es el de Daniel, que tiene muchas figuras, que tiene bestias con cuernos y todas esas cosas, Dios es todopoderoso, es una invitación a que los perseguidos no bajen los brazos, porque el género apocalíptico es un género que se construye por una comunidad o para una comunidad que está pasando un mal momento. ¿Qué significa esto? Que es una comunidad que es perseguida, que es una comunidad que los matan, que tienen que andar escondidos. Por eso el lenguaje apocalíptico muchas veces es de figuras, es de monstruos, es de bestias, habla con números, porque no puede hablar naturalmente, porque si transmiten el contenido hablado con naturaleza, los matan. Entonces, esto uno lo tiene que conocer. Esto uno lo encuentra muchas veces en la introducción de los capítulos. ¿Entienden cómo la frase Dios es todopoderoso cambia de significado a medida que el texto tiene un situs o una situación o un situarse? ¿Lo entienden? Espero que lo puedan entender así. Es muy importante conocer la situación. Vamos a usar esa palabra para que sea más fácil. Este mismo Dios es todopoderoso en una oración de súplica, como puede ser algún libro sapiencial, como son los Salmos, por ejemplo, es poder confiar en que Dios puede cambiar las cosas. Decirle a Dios que es todopoderoso puede significarnos en una oración de súplica o en un salmo de súplica que Dios puede cambiar las cosas. Va cambiando la cuestión. Veamos algunos ejemplos. Voy a activar los comentarios en este momento. Espero que no se tilde la transmisión. Activo los comentarios para que podamos primero saber si se está escuchando bien, si no hay delay. Espero algún comentario ahí que me diga que se está escuchando bien. Venimos bien, padre, venimos bien, se escucha bien, va muy rápido, va muy lento. Venimos bien, pude anotar. Espero leer sus comentarios. Me parece que no venimos tan bien. No, bueno, ¿venimos bien? Bien, pulgar arriba, creo que viene con un poquito de diferencia en el tiempo. Perfecto, estamos con un poquito de diferencia en el tiempo, pero vamos a andar bien. Bien, desactivo de nuevo los comentarios y continúo con los ejemplos. Vayan a sus Biblias y vamos a continuar con lo siguiente. Ejemplos. Les voy a leer un texto que si uno lo toma descontextualizado puede hacer mucho daño. Éxodo 21, 20. Vayan a buscarlo en sus Biblias. Éxodo, capítulo 21, versículo 20. Dice así: si un hombre golpea con un bastón a su esclavo o a su esclava, de tal manera que éstos mueren en sus mismas manos, deberán ser vengados. Pero si sobreviven uno
o 2 días no serán vengados, porque son propiedad suya. Acabo de leer Éxodo 21, capítulo 21, versículos del 20 al 21. Es un fragmento chiquito. Este texto tiene, al menos le encontré yo, 2 o 3 aberraciones. Primero, que favorece la esclavitud. Segundo, que favorece la violencia. Tercero, que favorece la venganza. Al menos eso es un básico, ¿no? Si uno va a la introducción del libro del Éxodo, no lo voy a hacer yo ahora, solamente recomiendo acá que lo hagan, uno puede encontrar seguramente, y si no puede buscar en Google, en qué época fue escrita. Estamos hablando en una época donde naturalmente la esclavitud estaba de hecho, ¿sí? ¿Dios favorece la esclavitud? Siglo XXI. ¿Dios favorece la venganza después del Evangelio? ¿Dios favorece la violencia? Bueno, leído este texto bíblico, estoy leyendo la Biblia, acá nos dice que sí. Pero vamos a Efesios 6:9. Efesios 6:9. Estamos hablando, miren, casi toda la Biblia después, inclusive estamos hablando de después de Jesús, ya, creo que como 900 años después, en diferencia de tiempo, no busqué yo la fecha, pero Efesios 6:9 dice lo siguiente: ustedes, patrones, compórtense de la misma manera con sus servidores o esclavos, y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también el de ustedes, y que está en el cielo, y que no hace acepción de personas. Este texto bíblico nos está diciendo, patrones o jefes, sean cuidadosos con sus esclavos y sepan que el Dios de ustedes es el mismo de ellos, y Dios no hace acepción de personas. Entonces esto de que es propiedad suya, no tanto. La misma Biblia. ¿Entienden? ¿Entienden cómo la palabra de Dios está situada en un contexto? Si yo no entiendo el contexto en el que este texto fue escrito, contextualizar para textualizar para contextualizar, si no conozco el texto, no conozco el contexto en el que fue escrito, yo no puedo hacer una interpretación del texto bíblico, ¿sí? Porque es algo fundamental. Espero que hayan entendido el primer ejemplo. Si quieren voy a otro más que ha generado un poco de revuelo en las redes sociales cuando yo lo publique. Levítico 19:26. Levítico 19, capítulo 19, versículo 26. Dice: ustedes no comerán nada que tenga sangre. Es decir, que no podemos comer un asado. ¿Ustedes me entienden? Acá la Biblia dice que no podemos comer nada que tenga sangre. Nada. Yo sabía que la Biblia era vegana. Yo lo sabía. No. Acá está mandando unas especificaciones para un pueblo que vivió hace 3000 años. Ojito, porque del otro lado de la Biblia dice, del otro lado de la página, leo en el versículo 28, no se harán incisiones en la carne a causa de los muertos, ni tampoco se harán tatuajes. Yo soy el Señor. Acá también dice la Biblia que no hay que hacerse tatuajes, y también dice que no hay que hacerse incisiones en la carne a causa de... Acá primero tenemos que conocer por qué están escribiendo este texto. Tenemos que saber de dónde viene, por qué dice que no hay que hacerse tatuajes. En la cultura en la que está escrito esto, era normal que se hicieran tatuajes porque era un modo de llevar los falsos dioses marcados en la piel. Hoy, a nosotros este texto, ¿no te harás tatuajes?, puede decirnos distintas cosas. Me voy a adelantar, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros no llevamos nuestros dioses tatuados. A lo mejor lo que ustedes quieren tatuarse es algo tan noble como el nombre de un hijo, no sé. No es tu Dios, tu hijo.
Pero hoy a nosotros este texto bíblico quiere decirnos quizás las siguientes cosas. Hoy puede decirnos algo a las marcas de ropa que utilizamos. No llevarás tu Dios tatuado. Yo si no es esta marca, no. Ojo, porque ese texto bíblico, ese texto bíblico puede decirte a vos, ojito, porque a lo mejor tu marca de ropa es tu Dios. Puede decirnos algo a los dioses que nos fabricamos, ideologizando a los youtubers o a algún famoso. No llevarás tatuaje, puede estar diciéndote, pará, deja de vivir atrás de la vida de aquel que ves en la pantalla, ojo. No había youtubers en la época en la que fue escrito este texto. Ellos se tatuaban en la piel, pero nosotros nos suscribimos. Puede decirnos algo este texto bíblico porque le hemos hecho un altar a nuestro teléfono. ¿Sí? Y nos falta solo prenderle velas. Entonces tenemos que estar muy atentos nosotros cuando leemos un texto bíblico porque tenemos que saber a qué hace referencia el que está escribiendo. ¿Sí? Siempre. Yo creo que es claro el ejemplo que estoy dando. El texto que está diciendo, hoy ¿qué dirías? Padre Jorge, ¿yo me puedo hacer un tatuaje? Yo te diría, ¿es tan necesario? ¿Necesitas hacértelo? Quizás me decís que no. Y bueno, ya está. O quizás decís, sí, yo me lo quiero hacer. Bueno, yo te diría, hacete algo que no te canse, pensalo bien, rezalo, qué sé yo. O te diría también, tené cuidado con tu salud, respeta eso, cuida eso. El tema de la salud es muy importante hoy. Entonces, yo te diría, bueno, ojo, no vayas a cualquier lugar, ¿viste? Si ya tomaste la resolución, yo no te voy a prohibir. Dios no te prohíbe, digamos. Eso ya lo sabes. Bueno, damos un pasito más. Activo los comentarios para saber si se está escuchando bien. Solamente díganme esto, ¿se está escuchando bien? Y ustedes me responden. Vamos a pasar a los evangelios, porque también dentro de los evangelios hay algo de esto que quiero que ustedes... ¿Se escucha bien, Marce? ¿Sí? No me pongan pulgares arriba, díganme si se está escuchando bien. Si no se tilda, si no se traba, si... perfecto. Espero. ¿Llega? ¿No llega? Están escribiendo, por eso demoran un poquito más que el pulgar arriba. Vamos a ir a hablar un poco sobre los evangelios. ¿Por qué sobre los evangelios? Porque las narraciones de los evangelios son 20-30 segundos de delay. Bueno, no es tanto, están más o menos contando lo natural, lo normal. Porque las narraciones de los milagros o los acontecimientos históricos no deben a nosotros modificarnos. Yo estos días que he acompañado la lectura de los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, lo he intentado de decir esto de algún modo. Jesús vivió, murió y nos enseñó con el camino de su vida. ¿Sí? Lo que tenemos que entender nosotros es que los relatos de los evangelios son relatos querigmáticos. ¿Qué significa? Que fueron escritos por personas, los evangelistas, o por comunidades, en el caso de Juan, que intentan transmitirnos un mensaje de que Jesús entregó su vida para que nosotros tuviésemos vida. Ese es el mensaje de los evangelios. Cuando nosotros leemos un milagro, nosotros tenemos que entender de que ese milagro puede o no haber sido un acontecimiento histórico. Atención acá. Cuando leemos en Mateo que liberó a 2 endemoniados en Generasa, no sé cómo es que dice, y vemos el Geraseno del libro de Marcos, que es uno solo, decimos, pero Dios hizo un milagro a 2 personas o a una, porque el acontecimiento es el mismo, redactado de distintos modos. En el boca en boca quizás se haya transmitido de distinta manera. Por eso cuando lo lee o lo escucha Mateo, que escribe el Evangelio, escribe 2, lo escuchó así, y Marcos 1.
O quizás Mateo está tratando de transmitir otro mensaje cuando está poniendo que son dos personas, como yo ya lo expliqué, y que era tan necesario para los judíos que haya dos personas, inclusive en los testimonios de la resurrección. ¿Nos interesa a nosotros si es uno o dos? No, nos interesa que Jesús hizo esa obra, ¿sí? Inclusive ustedes van a encontrar, o van a entender que no son importantes los detalles, sino el anuncio de Jesús, que Jesús tiene poder sobre el mal. Eso es lo que nos interesa. No si fue uno, si se llamaba Juan, el endemoniado, se llamaba Pedro, si tenía dos hermanos, porque ahí entramos como en una especie de chusmerío bíblico. Eso no nos interesa. Nos interesa que Jesús lo hizo y que en el boca en boca, sí, pará. ¿Cuál es el mensaje que este texto me quiere transmitir a mí? Que Jesús tenía poder sobre el mal. Eso es lo que nos interesa a nosotros del texto bíblico, ¿sí? Y nos va a interesar, conociendo el texto bíblico, en Marcos nos va a interesar la fuerza que Dios tenía, en Mateo nos va a interesar el poder del testimonio que tenía, porque lo hace a dos personas. ¿Se entiende? ¿Cómo sabemos entonces que Jesús caminó y que hizo milagros y que fue cierto? Porque hay un montón de testimonios de esa época que lo dicen. Y que no es un invento de los discípulos, porque si los discípulos lo hubiesen inventado, hubiesen tenido otras herramientas, hubiesen utilizado otras cosas. Les pongo el primer ejemplo que a mí siempre me brota el corazón, lo que a mí me ayudó a tener contagio para anunciar el Evangelio, es que si todo esto que nosotros leemos fuera un invento, como muchas personas dicen, el testimonio de la resurrección lo hubiesen puesto en boca de Pedro, porque era hombre, porque era el jefe de la comunidad. Sin embargo, los textos bíblicos, ustedes van al final de los evangelios, lo ponen en boca de las mujeres, y muchas veces de una sola mujer. A la mujer en la época de Jesús no se le creía, no se la tenía en cuenta, no era capaz de transmitir un mensaje. Que Jesús se le haya aparecido a las mujeres y que las mujeres sean las primeras testigos de la resurrección, a nosotros nos dice que la resurrección fue cierta y que no fue un invento de los discípulos, de los apóstoles, porque si no, lo hubiesen puesto en boca de Pedro. Pedro hubiese ido a la mañana al sepulcro, hubiese visto el sepulcro vacío y hubiese dicho, a mí Jesús se me apareció. Eso es lo más lógico. No es así. Se aparece a las mujeres. Eso nos dice a nosotros que todo lo que conocemos de Jesús es cierto. ¿Me entienden hasta acá? Y genial lo que les estoy diciendo. Narración de la expulsión de los demonios. Voy a leer Marcos 3, capítulo 14 y 15. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice lo siguiente. Y Jesús instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Para enviarlos a predicar, anunció, con el poder de expulsar a los demonios. No podemos pensar que el ministerio de los apóstoles se vea reducido solamente a sacar diablos, ¿sí? No podemos nosotros creer que Dios los instituyó para que vayan solamente a sacar diablos. Este texto bíblico nos hace entender que en la época de Jesús el expulsar demonios tiene un sentido muy amplio. Significa sacar todos los males que tiene la gente. Hoy nosotros diferenciamos lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con un espíritu que quizás sea desconocido, con lo que tiene que ver con traumas psicológicos. En la época de Jesús la medicina no tenía todas estas herramientas para separar. Cuando alguien estaba mal, porque estaba depresivo, tenía un diablo, tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio, ¿sí? Entonces, cuando Jesús envía a los discípulos a hacer este tipo de cosas, a expulsar a los demonios, está enviando a restaurar la vida digna que tiene cada una de las personas. Es un envío de fe, un envío de constancia, es un envío muy bonito. Tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la lapicera mía, por acá estuve haciendo alguna anotación, no es un libro muerto. Ustedes leen
hasta El Principito, que creo que todo el mundo lo ha leído, y es un libro muerto, lamentablemente. Por más que te siga diciendo cosas muy bonitas, es un libro histórico, es un libro que tiene un contexto, pero que queda ahí. La Biblia es un libro, es palabra de Dios que nos habla hoy a nosotros, que tiene un contexto, una historia, un escritor, una forma de decir las cosas, pero que hoy nos sigue hablando, ¿sí? Hoy nos sigue transmitiendo un mensaje. Por eso voy a dar el último mensaje que creo que es el más importante y el que ustedes tienen que entender al momento de leer la palabra de Dios. Uno corre un riesgo, que es el de tener un solo horizonte, leer literalmente el texto. Los escribas que habían venido a Jerusalén decían: está poseído por un Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Yo estoy leyendo el texto como tal. Eso a mí no me va a decir nunca nada. Eso a mí hoy no me va a decir nunca nada si yo sostengo que el texto tiene un horizonte, que es lo que dice el texto me lo está diciendo a mí. No. Eso jamás a ustedes le va a decir algo. Por eso ustedes muchas veces no entienden la Biblia, porque leen literalmente la Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay dos horizontes. El horizonte bíblico, donde hay un texto que dice algo a las personas que están en el texto. Por eso uno muchas veces tiene que leer no solamente la perícopa o el pasaje, sino ver qué es lo que está pasando antes, qué es lo que pasa después. Y la introducción del texto, la introducción de Marcos, en este caso, que leí ese pedacito así al azar, para entender qué mensaje quiere transmitir el Evangelio según San Marcos, para que cuando yo entiendo este horizonte, que es el horizonte del texto bíblico, pueda yo poner el horizonte de mi vida, que quizás estoy pasando por un momento de dificultad, de tristeza, y decir, este texto bíblico que habló hace 2000 años acá, puede hoy decirme algo de lo que estoy viviendo yo. Eso se llama, en el lenguaje de Gadamer, un filósofo, fusión de horizontes. Fusión de horizontes. Es decir, el horizonte de la palabra de Dios y el horizonte de mi vida se fusionan para crear algo nuevo. Siempre sale algo nuevo. No porque el horizonte bíblico se vea modificado por mí, sino porque mi vida va mutando, va cambiando. Y yo que antes sentía dolor porque no podía darle de comer a mis hijos, en el caso de una familia que esté pasando momentos de dificultad, hoy siento dolor porque no puedo tener a mis hijos conmigo, porque crecieron, formaron su familia y hoy no viven más conmigo. Mi vida cambió en el tiempo, no la Biblia. La Biblia es siempre la misma. Pero ¿por qué la Biblia siempre habla? ¿Por qué Dios habla hoy en la palabra de Dios? Porque tiene algo que decirle a mi vida que está pasando por distintos momentos. Hasta aquí mi mensaje, como siempre 35 minutos, pareciera que no puedo extenderme más de eso. Espero que lo puedan disfrutar. Yo voy a activar en este momento los comentarios, les voy a dar la bendición porque en el último video que hice se cortó un ratito antes porque hay un delay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a conocer un poquito más el horizonte bíblico, este horizonte, ¿sí? Este horizonte creo que está un poco desconocido por muchos de nosotros y queremos que la Biblia nos hable a nosotros sin conocer qué es lo que está pasando, ¿sí? Queremos que nos hable de nuestra situación sin saber en qué contexto fue escrito, qué es lo que quería transmitir Jesús, qué es lo que quería transmitir un discípulo o un profeta. Creo que tenemos que conocer mucho más este horizonte para poder entender qué es lo que Dios nos puede decir hoy a nosotros. Tenemos que entender, por ejemplo, qué significa la montaña en la Biblia. Corto esta transmisión y voy a hacer una publicación que les invito a leerla, a comentarla y a compartirla, que es acerca de los sonidos en el cielo. Vieron que ahora el gran tema fue que hubo sonidos en el cielo. Nos agarra en un tiempo donde estamos pasando un mal momento como sociedad, de mucha incertidumbre, y el sonido en el cielo, en el Apocalipsis es signo del final de los tiempos. La gente tiene miedo. Yo, ahora, después de todo lo que les acabo de decir, ustedes pueden, les pregunto con mucha confianza,
¿pueden decir que hay que leer literalmente el Apocalipsis? No, Padre. Les respondo yo, no, Padre. Claro que no. No podemos tener miedo a la palabra de Dios, porque no es el lenguaje apocalíptico no es algo que nos quiera transmitir. No esperemos ver en el cielo todas esas trompetas y esas cosas y ver unos monstruos que bajan con 7 cabezas. No, así no va a ser el final de los tiempos. Y Dios no quiere meternos miedo, ¿sí? Lean esa publicación y creo que los va a iluminar. La ciencia tiene algo para decirnos. Nosotros entendemos que esto fue escrito en una época muy, muy lejos de asustarnos. Nos debería llenar de esperanza, de punta a punta la palabra de Dios. Nos debería llenar de esperanza. Bueno, dejo este momentito en el que estoy diciendo, ya verán, casi o prácticamente nada, para que al cortarlo no quede cortado el contenido del texto. Les doy la bendición. Ojalá estos temas que hemos venido transitando, compartiendo a lo largo de estos estudios bíblicos, les llene el corazón ¿de qué? De deseo de entender la palabra de Dios y el deseo de compartirla, que los católicos nos hace mucha falta. Vuelvo a felicitar y a saludar a los 40.000 de TikTok que hemos llegado hoy y a pedirles que bueno, sigamos con constancia buscando la verdad y con entusiasmo. A mí en algún momento, les cuento como testimonio para finalizar, en algún momento sentí la necesidad de entender la palabra de Dios para poder decirle a otro, mira, en esta situación yo te quiero dar ánimo, esta palabra quiere decirte esto. En algún momento lo sentí como un fuego que se me encendía dentro, que necesitaba entenderlo para compartirlo. Bueno, ojalá que al menos uno de todos ustedes a lo largo de estos estudios bíblicos sienta el mismo fuego. Crecí sin saber nada de Dios y cuando conocí la palabra de Dios, cuando una persona, un laico, no era católico, no era cura, un laico me dijo, mira, esto quiere significar esto, esto quiere decir esto, yo dije, wow, ¿cómo yo puedo hacer esto? Entenderlo para poder transmitirlo. Hoy me descubro en el mismo lugar y con mucho entusiasmo compartiéndoselo a ustedes. Ojalá podamos seguir compartiendo. Yo no tengo mucha más letra para darles que esto que les he transmitido. Los que no han visto, vayan a YouTube a ver todas las transmisiones de los distintos evangelios y sobre las lecturas bíblicas, la lección divina. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero un amén y corto la transmisión. Esperamos el amén, esperamos el amén. Los que vean en YouTube ya pueden cortar tranquilamente.